Lucy Duarte le dije, tiene que poner otro doble en algún lado. Y ya sí, y sí, eso le dije yo a él. Tenemos algún doble. No, eso no. ¿Ah? Sí. Yo no sé quién es. No, yo sé quién es, no sé quién es la chica. Sí, ella está, ella está. Ella, ¿sabes lo que dejé de ser yo? Yo prefiero que otro haga. Digo, estábamos cantando con Radio María y después tenía ya la iglesia católica, cambió su letra en la segunda parte, cambió el del decanato, cambió la letra, y los chicos se dieron la vuelta y le miraron. En el decanato estaban todos. Ay no, hoy es una peregrinación de jóvenes. El decanato, tenía que estar con... algo del decanato. Mundial Científica y mamá. Mundial Científica y mamá de ella, güey. Bueno, la parte de danza, pues, ahí lo está santo. Todo como está montando. Pues si no se va a ir, va a estar siempre. No me preocupa tanto, sé que no te voy a decir, no me llega tanto, no te digo él, porque el cosa es santo no ya desde que nació, algo ya es santo desde que nació, no sé cómo te explico, no ya sé, ya es santo no ya, no era tanto como así muy chiquitita, por ejemplo, que sí se, Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, María Auxiliadora, San Miguel Arcángel, San Rafael, Santa Lucía, San Expedito, San Benito, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Beato Acutis, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Petición de gracia por las intenciones del Papa León IV, por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por el trabajo de Paola y Rosa, por el proyecto de Marcelina, por una casa propia, por Julio César. Rezamos también por la conversión y liberación de Luis y José. Salud física y espiritual. Zoe, Sol, Lázaro, Eduardo y familia, Antonia y familia, Augusto y familia, Graciela y familia, Sandis, Flaminio, Patricia, Paola, Ana María, Javier y familia, Sergio y familia, Silvio, Hugo, Godoy y familia, Jacinta Patrone, familia Vera Viveros, Calet, Emmanuel, Eliot, Carolina, Daniel, Jorge, Diana, Luis, Laura, familia Lima Lugo, Lucía Verónica, Diego Iván, Irene, Ana Didi, y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, por las almas del purgatorio, Eliodoro, Eusebio, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia Román, Carlos Ríos Román, Vicente Arcadio, Agustín Emmanuel, Renán Blanca, Marcelo, Giselle, Nicodemos, Mauricia, Darmi, Luisa, María Eugenia, José César, Tusnelda, Mirabel, Emilio,
Desiderio Manuel. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy el 22º domingo del tiempo ordinario. Transmite Ñande Yarañe, nuestro primer canal católico, desde la parroquia San José Obrero. Tenemos nuestras intenciones en acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco. Como siempre, por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañe. También por la salud física y espiritual de Florentina Osvalda, Teresa Flores, María Josefina Salvadora, Lucía Galeano y familia, María Alba, familia Frutos, familia Seifar Benítez, Mirta Roy y familia, Jonás Ortiz y familia, familia Gini Cabrera, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia. Por el trabajo de María Luisa, Víctor, Cristian, Silvia, Amada, Mirta, Megan. Y por nuestros hermanos difuntos, Dionisia Guadalupe, Domingo Rey, Emigdia Paola, José Jerónimo, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez y Febronio Eloy Martínez. Por todas estas intenciones y aquellas que nosotros tenemos también en nuestras intenciones, nos predisponemos para iniciar nuestra Santa Eucaristía. Queridos hermanos, en el 22º domingo del tiempo ordinario, el Señor nos instruirá con su palabra para que actuemos siempre con humildad y sencillez, trabajando desinteresadamente por los demás. Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística. Pidamos al Señor un corazón sencillo y comencemos esta celebración entonando juntos el canto de entrada. Nos ponemos de pie, recibimos al Padre Víctor Luis Cabaña, quien preside esta Santa Eucaristía. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores y pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida en la humildad, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Las lecturas de este domingo ponen ante nuestros ojos el tema de la humildad. Podemos verlo en el texto del Eclesiástico, en el Salmo y en el Evangelio. El Señor prepara casa y mesa a quienes el mundo se las niega. Y el evangelista insiste, además de sentar a su mesa a los humildes, con un corazón humilde y sencillo, escuchemos atentamente su palabra. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser. Y así obtendrás el favor del Señor, porque el poder del Señor es grande y Él es glorificado por los humildes. No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. El corazón inteligente medita los proverbios y el sabio desea tener un oído atento. Palabra de Dios. Señor. Señor, tú eres bueno con los pobres. Señor, tú eres bueno con los pobres. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. Señor, tú eres bueno con los pobres. El Señor en su santa morada es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Señor, tú eres bueno con los pobres. Tú derramaste una lluvia generosa, Señor. Tu herencia estaba exhausta y tú la reconfortaste. Allí se estableció tu familia, y tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. Señor, tú eres bueno con los pobres.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ustedes no se han acercado a algo tangible, fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y un estruendo tal de palabras, que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles y a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, al mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue, el que los invitó a los dos tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas ya tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte. Y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy, como siempre, el Señor, ¿verdad?, nos invita a algo más para dar pasos importantes en nuestra vida cristiana. Y justamente nos invita a reflexionar sobre la humildad. Humildad. Humus. Recuérdate que eres humus, recuérdate que eres polvo, recuérdate que eres tierra. De ahí has venido y al polvo volverás. Adán, Adamá. Bueno, esta es nuestra condición. Ahora, cuando estamos hablando de humildad, no quiere decir que nosotros tenemos que vivir también, como algunas veces yo escucho, ¿verdad?, algunas personas que entienden mal y piensan que poseer bienes materiales, etcétera, etcétera, ya es como, porque es rico, porque ya está, no sé, maldecido por Dios, a no ser que haya conseguido toda esa plata robando. Eso sí, anda ahí rico, veamos mondaja. Entonces,
hay personas que verdaderamente se esfuerzan y con la capacidad, con la inteligencia de todo lo que el Señor le da, entonces tienen, ¿verdad?, recursos económicos. Pero atención, es ahí donde el Señor nos llama la atención y nos dice cómo tenemos que vivir con toda esta naturaleza y con toda esta riqueza que Dios nos ha dado. Porque si siempre en la reflexión de la iglesia, los padres de la iglesia, Ireneo de Lyon es uno de los que me gusta tanto, ¿verdad? Y él sintetiza con esa frase diciendo que la gloria de Dios es el hombre viviente. Eso quiere decir que todos tenemos que ser ricos, todos tenemos que vivir bien, todos tenemos que estar mejor, todos tenemos que estar en la prosperidad verdaderamente. Pero aquí viene lo que nos hace no cumplir con lo que el Señor nos pide. Porque justamente cuando nos recuerda este libro, la primera lectura del Eclesiástico, dice, realiza tus obras con modestia, es decir, con humildad. Serás amado por los que agradan a Dios. Todo lo que nosotros recibimos ciertamente es para que podamos en la comunidad realizarnos, en nuestra familia, como personas, realizarnos plenamente, llegar a la plenitud de lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, esa es la gloria de Dios. Que no existan chicos de la calle, indígenas, así, etcétera, campesinos sin tierra, mondajaque, esto, aquello. Todas estas cosas son productos de ¿qué cosa? De lo que viene a continuación cuando nos llama el Señor la atención. Dice, no hay remedio para el mal del orgulloso. Siempre se refiere en síntesis al capítulo 3 del Génesis, ¿verdad? Porque estas pues son las columnas vertebrales de toda la Biblia en realidad. Toda la Biblia habla solamente de dos cosas: de los bienes que Dios nos ha regalado, las capacidades que Él nos ha dado para que nos realicemos desde que llegamos al mundo hasta que Él nos vuelva a llamar. Y la otra es, la segunda columna, es justamente la mala utilización por nuestro orgullo, por nuestra soberbia. Ahí está el capítulo 3, ¿verdad? Que ustedes saben muy bien, cuando la serpiente le tienta al hombre y le dice, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Que vamos a ser como dioses, etcétera, etcétera. Y entonces caemos en este engaño, el engaño de la serpiente. Y entonces dice que no hay remedio. Miren que no hay remedio. No hay remedio para la soberbia. Este es como el cáncer, ¿verdad? No hay remedio oncológico todavía que te pueda curar el cáncer. O sea, vea Carúndere y una vez que comenzó, bueno, un milagro por ahí te va ayudando a prolongar más, etcétera, etcétera. Si te va bien lo que te van medicando los médicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no hay remedio para el orgulloso. Y este es el cáncer del hombre nuestro, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Porque dice, qué interesante como escribe el autor sagrado, estos son libros sapienciales, es decir, libros de sabiduría, libros de reflexión, libros de contemplación de la realidad sobre la vida del hombre, ¿verdad? Porque una planta maligna ha echado raíces en él. Una planta maligna echó raíces en el corazón y en la mente del hombre. Y entonces por eso no hay remedio. ¿Y por qué se escribe esto, queridos hermanos? Y esto se escribe porque es una observación de lo que sucede en nuestra sociedad, de lo que sucede entre nosotros, en nuestra comunidad. Hace un mes más o menos, ¿se acuerdan que el Señor nos llamaba la atención y nos decía, cuídense de la avaricia, cuídense de la avaricia? Esa era la frase clave en ese evangelio y también la primera y la segunda lectura que nos hablaban de eso mismo. Pero, ¿por qué? Porque justamente cuando nos dice a nosotros que hay una planta maligna que ha echado raíces en nosotros, es que cuando comenzamos a buscar solamente los bienes materiales, porque somos soberbios y buscamos las cosas superficiales, como se dice, el que quiere, quiere más y nunca se sacia.
El libro del Eclesiastés, ese es otro libro muy interesante, que tiene 12 capítulos, pero maravilloso, eso tienen que leer. Pero esa es una forma mucho más filosófica que te va hablando, y que dice que el ojo va viendo, y dice, y nunca se sacia de ver, y quiere ver más, y quiere más, y quiere más, y quiere más. Y ahí está el problema. Esa es la planta maligna que echa raíz en nuestro corazón y en nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Cuanto más areco se ve, ahí potable. Y entonces hago de todo. No soy capaz de compartir, o no soy capaz de organizar o de organizarme personalmente a ver cómo podemos hacer. Ni me interesa, ¿verdad? Los demás, o sea, siempre estoy ávido. Ese es el gran problema que aquí el autor sagrado nos está queriendo decir cuando reflexiona en este libro del Eclesiástico, ¿verdad? Esa planta maligna que ha echado raíces en el corazón. Entonces, pues, ahí ya después vienen las consecuencias, porque se acuerdan que el pecado número 1, y desde ahí vienen todos los otros pecados, es justamente eso, el de la autosuficiencia, el de la soberbia. Entonces, porque yo me considero Dios y que yo puedo hacer todo, etcétera, etcétera. Y cuando nos está hablando de la humildad y de el darse cuenta en realidad de quién somos nosotros, recuérdate que eres humus, de ahí viene la palabra humanidad, de ahí viene la palabra hombre, esa es la raíz, humus. Entonces entender que nosotros somos pasajeros en este mundo, que tenemos todas las riquezas que Dios nos ofrece, pero que tenemos que saber nosotros administrar. Pablo es el que nos habla también, ¿verdad? Cuando habla de que nosotros somos administradores de esta grandeza de Dios, de lo que Él nos da, pero para hacer crecer la comunidad, para ayudarnos. Y eso tenemos que comenzar, primero luego nosotros mismos dándonos cuenta. Y en la medida en que nos damos cuenta, vamos a ser capaces también de ayudar a nuestra comunidad, a nuestra familia, etc. Y termina diciendo este libro del proverbio, el corazón inteligente medita estas cosas, observa estas cosas, se da cuenta. Y el sabio desea tener un oído atento. Porque el Shema no es solamente escuchar, ¿verdad? Sino que el Shema en hebreo, así como en guaraní también, quiere decir obedecer. ¿Se acuerdan? Varias veces ya hemos explicado eso. No quiere decir que no le escuchó nomás, le escuchó muy bien, sino que no me hace caso ahí la gente, no me obedece. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces el oído atento es para obedecer, escuchar, entender. Entonces organizar también la propia vida. Y esta segunda lectura, queridos hermanos, simplemente nos está indicando el camino o la actitud que tenemos que tener. Porque nosotros, dice aquí esta carta a los hebreos, nos hemos acercado, el que se acerca, el que busca a Dios, el que entiende el corazón, que tiene modestia y entiende, comprende quién es, cuál es el sentido de nuestra vida, cuánto tiempo vamos a estar aquí sobre este mundo, ¿verdad? Entonces, es capaz de entender, dice, que nos hemos acercado a algo tangible, algo que se toca. Es la gracia de Dios que se toca. Nadamos en la gracia de Dios, de todos los bienes que el Señor nos ha regalado. Pero dice, atención, todos los que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando. Es decir, aquí está la capacidad del hombre de entender, de saber, la capacidad que tenemos nosotros de discernir. Y después entonces de ese discernimiento comenzar a hacer. Esto es lo que le llamamos la conversión. Un camino verdadero de vivir en comunidad, aprovechando y administrando bien los bienes del Señor. Y por último, queridos, el Evangelio. Solamente el Evangelio nos vuelve a recalcar las actitudes nuestras, el no ser soberbios. Y por eso dice, queda tan feo, dice, alguien te invita, Dios veñe muy bien, primer puesto,
a pedido una intendente o otro importante, vean de ahí, che, dejaba por ese asiento, che, que pega, da de manera, te levantás, dice, con vergüenza y te va al último lugar. Bueno, estas son formas, ¿verdad?, simplemente de explicarnos que la modestia, que la humildad es esencial y fundamental en la vida del cristiano. Tan esencial que San Agustín, justamente celebramos el 28 de agosto, ¿verdad?, la gran fiesta de San Agustín, él decía siempre a las monjitas, ¿verdad?, que él había fundado esta congregación de las agustinianas, y les decía las tres cosas, las únicas tres cosas que el cristiano tiene que tener, poseer. Primero, tiene que tener humildad. Segundo, tiene que tener humildad. Y tercero, tiene que tener humildad. Bueno, una forma seguramente que San Agustín lo hace en una forma de chiste, o sobre todo para darnos a entender que lo esencial y lo fundamental para vencer toda soberbia y para luchar por el bien de nuestra comunidad es esa modestia, es esa humildad, reconocerse. ¿Quién soy yo? Soy prácticamente humus, soy nada, soy Adán, pero sin embargo con tantas lindas cosas que el Señor me ha dado para saber administrar, para saber ayudar y la comunidad entonces esté mejor verdaderamente. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el Poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra. Por la Iglesia y sus ministros, para que no olviden la palabra del Señor y se encarguen siempre de servir a los más necesitados sin enorgullecerse de su misión, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por quienes dirigen el curso de los pueblos, especialmente los de nuestro país, para que su gestión no esté enfocada en ayudar una sola clase social, sino que comprendan que los pobres también son parte importante de nuestra nación, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los enfermos y los que sufren por diversas necesidades, para que en las palabras y la cruz de Cristo encuentren un verdadero consuelo para sus sufrimientos y dolencias, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que en este día hemos compartido el banquete del amor, para que no nos llenemos de orgullo por nuestras obras, sino que seamos humildes como el Señor nos los pide, para poder ser auténticos cristianos, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Con las ofrendas de pan y vino, ofrezcamos al Señor nuestro corazón humilde, sencillo y desinteresado.
Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Siempre, Señor, bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria y para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. También te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, especialmente aquí, nuestra parroquia San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Cristo se nos ofrece constantemente como alimento que da vida eterna. Hoy podemos recibirle acercándonos a la Santa Comunión.
Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Avisos parroquiales.
Invitamos a la peregrinación que se realizará en el marco del año jubilar 2025 el día 13 de septiembre, celebrando el jubileo de los jóvenes. Saldremos del templo hacia la capilla de las Carmelitas a las 8 horas. La Santa Misa será celebrada a las 9 por el presbítero Silvio Suárez. Recibimos este día una gracia especial, la indulgencia plenaria que borra las penas del pecado ya perdonado. Para obtener se necesita confesión, comunión, obra de misericordia, orar por el Papa, cruzar la puerta santa. Las personas que tengan dificultad para ir caminando podrán sumarse al grupo en las ceremonias del monasterio y cruzar juntos la puerta santa. Solicitamos la donación de artículos no perecederos y de higiene personal para entregar a las hermanas carmelitas. Recepción de estos productos en Secretaría Parroquial de 11 a 19 horas. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, les invitamos a unirse a nosotros en una hora de adoración a Jesús cada semana. Será un momento especial para conectarnos con Dios, reflexionar sobre su palabra y sentir su presencia en nuestras vidas. Deposita todas tus preocupaciones en el Señor, quien verdaderamente se ocupa de ti. Contactar en Secretaría en horarios disponibles para la adoración. En las mesitas cercanas a las puertas del templo están las hojas de inscripción de adoradores. Sigue su recorrido la imagen de San José. El nicho recogerá las intenciones y testimonios de cada familia, que serán presentados como ofrenda cada primer miércoles del mes en la misa de 19 horas dedicada a San José Obrero. Pueden anotarse en Secretaría para recibir la visita de San José. Le invito a la señora Victoria que nos dé un poco el resultado. El domingo hicimos la feria que ella trajo de la estancia. Vení un poco aquí. Primero te agradecemos. 5.240.000 me entregó. Entonces, ese ya va para Ñandeyarañe, para el proyecto que tenemos de comprar esa computadora, que cuesta $10.000. Hasta ahora tenemos más o menos $1.500, ya tenemos. 8.500 nomás ya falta. Así es que fuerza. Bueno, agradezco a todas las personas que voluntariamente han colaborado para que nuestra feria del domingo pasado resulte todo un éxito. De este modo, todos juntos, como miembros del cuerpo de Cristo, todo es para su gloria. Muchas gracias. Muy bien. Tenés todavía algunos productos, ¿verdad? Hoy no trajiste. Bueno, está bien, pero hay para otra oportunidad y todavía. Si alguien quiere, entonces le avisa, ella les trae el próximo domingo. Tiene queso, tiene miel de abeja y tiene, ¿qué era el otro? Huevo. Ahí están los huevos. Muy bien. Después hay una señora, también una familia, que se comprometió en su casa, quiere hacer una cena, así que después le vamos a ofrecer las adhesiones. 100.000 guaraníes, ella organiza todo, más o menos para 100 personas. Así que entonces es ya una ayuda también linda. Y ya en este mes de septiembre próximo quiere organizar eso. Ya les voy a estar indicando cuando tengamos las adhesiones y los que quieran participar también de ese momento de encuentro. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía con nuestra oración final. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y los que quieran recibir el aceite santo, entonces hoy que recordamos también a San Ramón Nonato, entonces los que quieran recibir la bendición especial con el aceite santo, después pueden formar una fila aquí. Y todos los demás podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Que tengan un buen domingo. Igualmente.